Buenos días, seguimos con el simulacro de examen de Matemáticas de Ciencias para este año 2022, para junio. Y hoy, vamos a dedicarlo a la parte de probabilidad y estadística. Vamos a dedicarlo al bloque de probabilidad. Vamos a empezar por el ejercicio 7. Y en el siguiente vídeo intentaremos hacer el ejercicio 8. Una vez más, y reitero, el examen es un poco complicado, un poco difícil, está todo un poco mezclado. No en la línea que habitualmente nos tiene acostumbrado nuestro coordinador. Bueno, empezamos por el ejercicio 7, que está dividido en dos apartados. El apartado A, como ahora veremos, es un ejercicio de probabilidad, y el apartado B es un ejercicio en el que nosotros lo que vamos a hacer va a ser trabajar con la distribución normal. El primer apartado, que es con el que vamos a empezar, nos dice lo siguiente. Es un ejercicio típico de probabilidad en el que vamos a trabajar con sucesos, es decir, el que yo llamo ejercicio habitualmente de conjunto. Nos dice, dados dos sucesos A y B, se conocen las siguientes probabilidades. Conocemos la probabilidad de la unión, sabemos que la probabilidad de A unión B es igual a 0,55. También me dan la probabilidad de no A unión no B, la probabilidad de no A unión no B, nos dicen que es igual a 0,90. Más cosas que nos dicen y nos dan la probabilidad de que ocurra B si ya ha ocurrido A. La probabilidad de que ocurra B si ya ha ocurrido A, que nos dicen que esta probabilidad vale 0,25. Recordad que esto de aquí es una probabilidad condicionada en la que significa que calculemos la probabilidad de que ocurra B si sabemos, esto que nosotros ponemos aquí es siempre lo que sabe, que ya ha ocurrido A. Bueno, son muy habituales estas pistas, la pista de la unión es una pista habitual, ¿vale? Pero estas dos últimas pistas que nosotros tenemos aquí no son tan normales, ¿no? De hecho, la unión yo creo que es una de las pistas por excelencia. Recordemos la fórmula más importante de la unión, aunque directamente con ella no vamos a empezar a trabajar. Recordemos siempre que la probabilidad de una unión es siempre la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección, ¿vale? Esta probablemente sea una de las fórmulas más importantes con las que nosotros vamos a trabajar en estos ejercicios. Bueno, para esta de aquí, a mí lo que me gusta utilizar, no A unión no B, no es algo tan habitual que nos suelen dar, casi siempre nos dan la probabilidad de A, la probabilidad de B, y ya nos dan la intersección o la unión, ¿vale? Pero esta pista la verdad es que es bastante más rara. A mí lo que me gusta hacer cuando me dan una pista tan rara como esta, una unión tan rara, es lo siguiente. Yo lo que hago es poner que la probabilidad de no A unión no B, pues le hago siempre lo contrario, hago uno menos, y entonces pongo probabilidad, y le hago el contrario a, ¿vale? Pongo el contrario a no A, que es A. Hago el contrario de la unión, hago la intersección y hago el contrario de no B, que sería B. Con lo cual, la fórmula que voy a utilizar va a ser esta. Es decir, que esta probabilidad es justamente lo complementario a esta probabilidad. O sea, no A unión no B es justamente el complementario es justamente lo contrario de la intersección de A y B. Con lo cual, si esto de aquí es 0,90, pues simplemente esto que nosotros tenemos aquí despejando sería 0,10. Es decir, la intersección ya la tendríamos y sería 0,10. Por cierto, la intersección es una de las cosas que nos piden en primer lugar. En primer lugar nos están pidiendo que calculemos la intersección. Bueno, pues recordad que es muy importante, es decir, igual que nosotros sabemos siempre que A unión B, ¿vale? Es justamente lo contrario de no A y no B, porque realmente lo que hago es hacer el contrario y pasar una intersección, pues acordaos siempre que no A unión no B justamente es lo contrario de, hacemos el contrario que sería A, cambiamos la unión por la intersección y hacemos el contrario que sería B. Y esto nos puede funcionar muchas veces. Por ejemplo, si nos pusieran la probabilidad de no A unión B, a mí lo que me gusta es siempre, ¿vale? Su contrario sería, dejo la probabilidad, no A lo paso a A, la unión la paso a intersección y B lo paso a no B. Es decir, esto y esto son siempre contrarios. Bueno, si seguimos con el ejercicio, ya tenemos la intersección. Vamos a trabajar ahora con esta segunda pista. Seguramente todos recordáis, ¿vale?, que la probabilidad de una condicionada, por definición, siempre es igual, y ponemos una rayita de fracción, a la probabilidad de la intersección de B y A, dividido entre la probabilidad de lo que sabemos de A. Fijaros, esto lo conocemos. Esto también, de aquí vamos a despejar la probabilidad de A.
Es decir, esto de aquí lo conocemos, que sabemos que es 0,25. Esto de aquí también lo conocemos, que lo acabamos de averiguar, que no ha salido, si no me equivoco, no ha salido 0,10. Y aquí pues vamos a despejar la probabilidad de A. Si esto lo paso para acá multiplicando y esto lo pasamos para acá dividiendo, pues nos va a quedar que la probabilidad de A es igual a 0,10 dividido entre 0,25. Que si no me equivoco, 0,10 entre 0,25 me sale 0,40. Y ya tenemos la probabilidad de A. Que probablemente sea lo siguiente que nos pregunten. Aquí lo siguiente que nos preguntan es la probabilidad de A. Para calcular la probabilidad de B, pues ya sí que vamos a utilizar nuestra primera pista. Y vamos a utilizar la fórmula más famosa de todas, la fórmula de la unión. Con lo cual, si utilizamos esa fórmula, pues tendremos que la probabilidad de la unión, de A unión B, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La unión ya sabemos que es, porque nos lo han dicho al principio, vamos a verlo, no recuerdo, era 0,55. A lo acabamos de averiguar que es 0,40. El B no lo sabemos. Y la intersección es 0,10. Si despejamos de aquí, si nosotros nos ponemos a despejar, pues nos va a quedar que la probabilidad de B pues sería 0,55 menos 0,40 más 0,10 despejando. Con lo cual, si no me equivoco, nos queda que la probabilidad de B es 0,25. Y ya tenemos también nuestra probabilidad de B. Y ya creo que nos falta una única pregunta para este primer apartado, que es la probabilidad de que ocurra B sabiendo que no ha ocurrido A. Es decir, la probabilidad de que ocurra B sabiendo que no ha ocurrido A, pues utilizamos nuestra fórmula. La fórmula de la condicionada. Esto es la probabilidad de la intersección, de que ocurra B y no A, dividido entre la probabilidad de lo que sabemos, que es no A. Esto que tenemos aquí arriba, la probabilidad de que ocurra un suceso sí y el otro no, siempre, recordad que utilizamos esta fórmula, probabilidad del que sí, probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección de B y A. Cada vez que tenemos uno que sí y el otro que no, siempre es el que sí menos la intersección. Y la probabilidad de no A, pues es 1 menos la probabilidad de A. Con lo cual ya prácticamente lo tenemos todo. La probabilidad de B hemos dicho que es 0,25, B y A hemos dicho que la intersección es 0,10, 1 menos y A hemos dicho que si no me equivoco era 0,40. Con lo cual esto nos quedaría 0,15 dividido entre 0,60. Que si no me equivoco, esto al final simplificado nos quedaría un cuarto, que también es 0,25. De todas formas, luego las cuentas con cuidado, las hacéis vosotros. Bueno, pues ya tendríamos hecho ese primer apartado, el primer apartado, el apartado I. Vamos a la segunda parte, que nos dice que razonemos de forma, que digamos de forma razonada si los sucesos A y B son independientes. Recordad que para saber si dos sucesos son independientes, A y B son independientes, siempre debe ocurrir lo siguiente, debe ocurrir que la probabilidad de la intersección debería de coincidir con la multiplicación de probabilidades, con la probabilidad de A por la probabilidad de B. La intersección la tenemos averiguada que es 0,10, A también la tenemos que es 0,40 y B también lo teníamos, que no sé por dónde lo tenemos, vamos a buscarlo en un momento, A es 0,40 y el B sería 0,25 por 0,25. Si multiplicamos 0,40 por 0,25 nos quedaría 0,10, con lo cual 0,10 coincide con 0,10, así que sí que son independientes. Fijaros que la probabilidad de la intersección es 0,10, la probabilidad de A por la probabilidad de B también va a ser 0,10, con lo cual son iguales y eso significa realmente que sí que son ambos sucesos independientes. Y con esto ya tendríamos acabado nuestro primer ejercicio, nuestro apartado A. Vámonos ya al apartado B. El apartado B es un ejercicio de distribución normal. Nos dice que las horas de vuelo útiles en miles de una determinada clase de aviones comerciales siguen una distribución normal, con media 200 y desviación típica 20. Es decir, si llamamos X a las horas de vuelo de una determinada marca de aviones, pues X se distribuye como una normal, donde me está diciendo que la media me parece que ha dicho que era 200, vamos a volver a leerlo. La media es 200 y la desviación típica vale 20, trabajando en miles, eso significa que la media sea 200, como estamos trabajando en miles, significa que tendrá una media de 200.000 horas, y una desviación típica de 20, o de 20.000 horas, Si es que queremos trabajar en horas, pues tendríamos simplemente que multiplicar por 1000. En el apartado A me pregunta, y nos dice,
Dice, elegido un vuelo al azar, calcule la probabilidad de que su vida útil supere las 250.000 horas. Bueno, como estamos trabajando en miles, significa que supere los 250. Por lo tanto, en ese primer apartado, simplemente le están preguntando probabilidad de que la hora de vuelo supere los 250. Fijaros que aquí es un ejercicio de normal relativamente sencillo, no de los ejercicios en el que nos falta algún dato como la media y la desviación típica, aquí ya lo tenemos todo. Con lo cual, directamente como lo tenemos todo, para calcular esa probabilidad simplemente nos vamos a dedicar a tipificar. Es decir, nuestra X la vamos a convertir simplemente en una Z, el mayor lo vamos a dejar y al 250 le vamos a restar la media que es 200 y vamos a dividir entre nuestra desviación típica que es 20. Cuando hagamos todo esto, pues nos va a quedar probabilidad de que la Z sea mayor que 250 menos 200 son 50, entre 20, si no me equivoco, es 2,5. Y bueno, ya nuestra variable Z es una variable normal 0,1, está todo perfecto para que busquemos en la tabla. Tenemos un pequeño problema, recordad que para poder buscar en la tabla, nuestra variable tiene que ser una Z, una normal 0,1, esto no puede ser mayor, tiene que ser menor, y es muy importante que este número sea positivo, porque en nuestra tabla de normal, la que tenemos, en la que nos deja el coordinador, solo nos aparecen números positivos. Bueno, pues como aquí tenemos un problema y el mayor es un problema, hacemos uno menos, ¿vale? Y nos quitamos ese problema y ponemos 1 menos, probabilidad de que la Z sea menor que 2,5, con lo cual nos quedaría 1 menos y pues nada, buscamos el 2,5 ya en nuestra tabla normal, vamos a buscarlo. Aquí tenemos la tabla normal, 2,5 sería, aquí tendríamos el 2,5 y 50, 0 centésimas. Con lo cual el valor sería justamente este, 0,9938. 0,9938. Y ya pues nada, hacemos la recta y lo que nos dé la probabilidad que nos pregunta en este apartado. El segundo apartado es un poquito más difícil, ¿vale? Porque vamos a leerlo despacio, pero el apartado 2 es un poco más complicado. Nos dice que ¿cuántas horas de vuelo tendrá un avión, ¿vale? Tendrá un avión que supere en horas al 90% de la flota. Es decir, si aquí tenemos, ¿vale?, todas nuestras, ¿vale?, horas de la flota, nosotros buscamos el número de horas, ¿vale?, que deje por debajo o que supere al 90% de la flota. Es decir, el avión que haga estas horas, por debajo dejará el 90% y por encima solamente tendrá un 10%. Por lo tanto, nosotros buscamos el valor K, tal que la probabilidad de que el número de horas se quede por debajo de ese valor K, queremos que sea igual a 0,590. Con lo cual, lo que estamos calculando es un percentil. Es decir, la incógnita ahora no es nuestra probabilidad, la incógnita la tenemos dentro. Estos ejercicios ya sabemos que son un poquito más complicados. ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser tipificar. Como siempre, la X la transformamos en Z, menor que... Y a la K le restamos la media que es 200 y dividimos entre la desviación típica que es 20 y esto tiene que ser igual a 0,90. Y ahora nos fijamos si está todo perfecto para buscar en la tabla. Este primer paso, como siempre, es tipificar. Bueno, pues para saber si realmente está todo bien, pues necesitamos que nuestra variable Z sea una norma 0,1, necesitamos siempre que esto sea menor y necesitamos que la probabilidad que se busca, recordad siempre dentro, necesito que la probabilidad siempre esté por encima de 0,5, porque en nuestra tabla de la norma las probabilidades empiezan en 0,5. Está todo perfecto para buscar en la tabla, con lo cual este número, ¿vale?, se busca dentro, es decir, si nosotros nos cogemos la tabla, tenemos que buscar el 0,90 aquí dentro y el número justamente que tenemos fuera es justamente este de aquí. Entonces, vamos a buscar el 0,90 dentro de nuestra tabla y vamos a ver a qué valor de fuera realmente equivale. Y el valor de fuera lo igualaremos a esto, justamente a nuestro percentil. Bueno, pues busquemos el 0,90 o el que más se aproxime a 0,90. Últimamente el coordinador nos está dando las probabilidades exactas, con lo cual creo que va a seguir haciendo exactamente lo mismo y no nos va a dar un valor que tengamos que aproximar. 0,90, a ver, 0,89... pues estaría entre este y este. Cualquiera de los dos puede ser válido, ¿vale? Vamos a cogernos este que parece que está un poquito más cerca, ¿vale?, del 0,90. Ese valor equivale a 1,2 y 0,08. Podríamos coger también este o podemos coger realmente la media de los dos. En vez de coger 1,28 o 1,29 podríamos coger 1,285. Ya aquí cada uno que elija el valor que prefiera. Es decir, que ya esto que nosotros tenemos aquí lo tenemos que igualar o bien a 1,28
o bien a 1,29 o bien a 1,285. Vamos a igualarlo directamente nosotros a 1,28. Da igual, cualquiera de las tres cosas nos las darían por buenas y nos va a quedar que K menos 200 dividido entre 20 es igual a 1,28. Bueno, si despejamos de aquí la K, nos va a quedar que K menos 200 es igual a 1,28 multiplicado por 20 y nos va a quedar que la K, esto multiplicado por 10 nos quedaría 12,8, nos va a quedar que la K es 200 más, y al multiplicar esto por 20, pues nos va a quedar 2 por 8, 16, 2 por 2, 4 y 1, 5 y 2 por 1 es 2. Nos va a quedar 25,6. Al final la K nos va a quedar, si no me equivoco, que son 225,6. Es decir, ¿vale? El avión debería hacer al menos 225.600 horas, ¿vale? Para dejar por debajo el 90% y tan solo un 10% de la flota por encima. Esto está en miles. Si queréis pasarlo a horas, pues tendría que ser 225.600 horas. Esas son las horas que debería de volar nuestro avión para dejar por debajo el 90%, es decir, para superar el 90% de los aviones de la flota y tan solo dejar por encima un 10% de ella. Bueno, pues con esto dejamos terminar el ejercicio. Una vez más, un ejercicio larguísimo, gigante, ¿vale? Para ser un ejercicio habitual de los que nos pone siempre nuestro querido coordinador. Bueno, pues nada, hasta luego.